Respawn en Canarias. Bienvenidos y bienvenidas a Respawn en Canarias, nuevo programa de videojuegos aquí en la Radio Canaria, analizando la actualidad de la industria del videojuego, el que posiblemente sea el día más cargado de noticias y en el que más estresado estoy, junto con mi compañero Manuel Navas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estamos? Pues lo dicho, estresado. Poco más que añadir. La verdad que sí, estresados porque, bueno, es que tenemos también noticias que no respetan, ¿no?, los horarios. No, la verdad que no. Noticias de última hora, tenemos también muchísimas noticias que han ido saliendo durante esta última semana. Sí es verdad que no tan pesadas como lo que venimos del retraso del GTA 6 y de la Steam Machine, pero sí tenemos muchas noticias y rumores de los que hay que hablar. Además de la vuelta de una sección que esperábamos mucho, de Gaming con Acento Canario, así que veremos a ver qué tal surge este programa. Pues nos vamos directamente a Notas del Parche. Notas del Parche. Y empezamos la sección hablando de Ubisoft, de ese acuerdo con Tencent que habían iniciado en marzo de 2025 y que se ha cerrado a fecha de 24 de noviembre. La compañía china Tencent establece así el control de las franquicias más relevantes del estudio francés. Estamos hablando de Assassin's Creed, de Far Cry y de Tom Clancy's Rainbow Six. Esta transacción que ha sido de 1.160 millones de euros a cambio del 26,32% de Vantage Studios. Esta es la nueva subsidiaria que, por cierto, ya lo hemos comentado en este programa, está dirigida por Charlie Guillemot, que es el hijo del CEO de Ubisoft. Este dinero de Tencent que irá a oportunidades de inversión, como ellos mismos comentan, y a sanear las múltiples deudas de Ubisoft, que seguro que no son pocas precisamente, ¿vale? Porque la compañía francesa tenía 1.150 millones de euros en deudas al final del anterior trimestre. Y para terminar con esto, y ya empezamos con las opiniones de Manu, Martin Lau, presidente de Tencent, espera que esta inversión, y cito, acelere el crecimiento de Assassin's Creed, de Far Cry y de Rainbow Six como plataformas perennes que generen entretenimiento e inspiración a generaciones de jugadores. Qué bien suena esto, ¿no? Sí, suena muy bien. Si no fuera porque estas franquicias ya están en declive creativo y espiritual. Espiritual me ha encantado. Estamos hablando de franquicias que están, si tuviéramos que representarlo, sería ya un jubilado. Están de capa caída, obviamente. Estas empresas, estas franquicias, sí es verdad que son las principales de Ubisoft, pero es que representan perfectamente cómo está Ubisoft. Ubisoft, bueno, ya hablaremos más en profundidad ahora de Ubisoft, porque la verdad que hay bastantes noticias relacionadas con esta empresa. Pero estamos hablando de la semana pasada de que incluso retrasaron la presentación de los informes financieros, que hubo mucha especulación al respecto. Parece que al final no se ha cumplido algunas de las posibles especulaciones que había en torno a si se había una venta o demás. Pero bueno, sí es verdad que ya a lo mejor puede que ese retraso se diera por esto, por el acuerdo de Ubisoft con Tencent. Y que, bueno, un caso de nepotismo clarísimo, lo hemos hablado ya en este programa 1000 veces, que va a ser dirigido por Charlie Guillemot. Sí, y nos vamos a la siguiente noticia, Manu. Esta quizás un poco más esperanzadora. Estamos hablando de los múltiples rumores que inundaron las redes sociales sobre el posible lanzamiento de Half-Life 3. Voy a ir enumerando poco a poco los insiders y periodistas que han ido revelando poco a poco esta información, que ya voy comentando desde el principio, son rumores y nada es oficial por el momento. Primero, Mike Straub, que es periodista de Insider Gaming, aseguró que Half-Life 3 se anunciará antes de la gala de los Game Awards, que si mal no me equivoco, Manu, es en diciembre, a principios, ¿no? Sí, el 11 de diciembre, Saúl. Sí. Tenemos el calendario apuntado, esa fecha de nosotros. Sí, la verdad que sí. Bueno, comentó que no puede ser concreto con la fecha de lanzamiento, pero que tiene información de muchas fuentes. También tenemos a Gabe Follower, que es un creador de contenido que filtró información en su momento sobre Deadlock, y bueno, ahora afirma que Half-Life 3 tiene el nombre en clave de HLX, que está en desarrollo activo. Bueno, no creo que sea ninguna novedad eso, pero que se va a anunciar antes de que se termine este año. Luego tenemos al insider Tyler McVicker, que reveló detalles también anteriormente sobre la entrega de VR, que es Half-Life Alyx, y ahora afirma que espera que haya noticias en la próxima semana. Nate the Hate, que afirmó que sus fuentes le compartieron detalles sobre este juego y la supuesta fecha de revelación, pero que reconoce que la información es contradictoria, porque uno de los mensajes señalaba que el juego se anunciaría el pasado 18
18 de noviembre, y es cierto que estamos a 25 de noviembre. También hay que comentar que Valve suele hacer esto, ¿vale? Al parecer también con Half-Life Alyx pasó también de que daba información contradictoria para que no se filtrara, así que no sé cómo tú lo ves, Manu. A ver, es que se llenaron las redes, sobre todo ese 18 de noviembre. Yo el fin de semana, te lo juro, estaba súper apurado porque digo, tío, ya está bien, en plan, o sale o no sale, pero no me estén mareando porque estoy nervioso ya. Efectivamente, veías a muchos aficionados que estaban decepcionados de que al final no se anunciara el pasado 18, que estamos hablando de justo la semana pasada cuando grabábamos el programa. Sí. Vamos a ver. El Half-Life 3 es un juego que es de los más esperados de la saga de Valve desde hace muchos años. Estamos hablando de Valve, tiene juegos también como Portal, sagas como Portal, Team Fortress y demás que no llegan a la tercera entrega. Y bueno, pues sinceramente nada, poco más que decir, que muchas ganas de que salga. Incluso hubo un teaser en el tráiler de la Steam Machine, que un teclado que apareció en el teaser, salía una imagen del logo de Half-Life y la gente se volvió loca con eso. Claro. La gente pensó ya que era inminente el anuncio, y como es ya de costumbre con este juego, nothing ever happens es el meme que más que más se repite. Bueno, vamos a hablar siguiendo con Steam, ¿no? Vamos a hablar de la Steam Machine, sobre el precio, ¿no? Exacto, porque el 24 de noviembre conocíamos un poco el detalle de este precio que ha generado mucha polémica, y ahora Manu me comentarás, pero bueno, el podcast Skill Up ha tenido la oportunidad de entrevistar en su último vídeo en YouTube a Pierre Loup Griffiths y Lawrence Young, que bueno, programador y diseñador de Valve, los dos. Le preguntaron si Valve está dispuesta a vender a pérdidas la Steam Machine para hacerse un hueco en el mercado, y Pierre Loup Griffiths afirmó: no, está más en línea con lo que se podría esperar del mercado actual de PC. Obviamente nuestro objetivo es que sea una buena oferta a ese nivel de rendimiento, y luego tiene funciones que en realidad son muy difíciles de construir si estás montando tu propio PC de gaming con piezas. Cosas como el formato pequeño, el nivel de ruido que hemos conseguido o la falta de él son realmente impresionantes, y estamos emocionados de que la gente descubra lo silencioso que es esto. Pero también algunas funciones de integración como HDMI SEC, el trabajo Bluetooth e inalámbrico que hemos hecho, las 4 antenas, el diseño muy deliberado para que puedas tener una gran experiencia con 4 mandos Bluetooth. Total, que el precio de la PlayStation 5, si lo consideramos actualmente, está a 499 €. Si es verdad que durante el Black Friday se va a baratar un poquito más, ese precio va a bajar, pero bueno, varios analistas ponen esta nueva consola entre 800 y 900 dólares, Manu. Sí. Es un precio bastante elevado. Sí. Me gustaría saber si se refieren a esa versión de 512 GB o a esa versión de 2 teras, pero igualmente me parece bastante caro, porque al final te tienes que hacer un hueco. Sí es verdad que Valve tiene la fama que tiene en cuanto en el mundo del PC, pero para hacerte un hueco en el mercado y poder competir con la gente que ya tiene sus consolas, me parece un precio muy alto, la verdad. Habrá que ver si a nivel de rendimiento es lo que prometen, porque si es verdad que hablan mucho sobre el tema del ruido, vale, eso está muy bien. Agradezco que no sea una consola muy ruidosa, claro, pero al final lo que quiero es que tenga un buen rendimiento, y por ese precio pues debería ser mucho mejor en rendimiento que una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Veremos a ver qué tal, cómo evoluciona. Si es verdad que estamos hablando de que al ser un PC consolidado, entra en aspectos también una noticia que salía hace poco, que por ejemplo los precios tan altos de las RAM, por ejemplo de las memorias RAM, que se está convirtiendo en un verdadero problema por el tema de la inteligencia artificial y demás. Ha habido un pico tremendo, como pasó con las gráficas hace unos años por el tema de minado de criptomonedas, pues está pasando lo mismo con las RAM. De hecho creo que es el componente de PC más caro ahora mismo. La verdad que no creo que sea algo positivo que tenga este precio, y si es verdad que los componentes, pues bueno, habría que ver cómo, yendo componente por componente. Incluso algunas personas como Digital Foundry lo estipulaban el precio en torno a los 600 €, si no me equivoco, su versión más barata.
habrá que ver qué tal, la verdad. Es un precio muy elevado, pero si su rendimiento está a la altura de lo que se espera, pues bueno, a lo mejor nos podemos excusar un poco en ello. Desde luego. Vamos a seguir con otros rumores, esta vez de Dusk Bloods, que es el nuevo juego de From. El 24 de noviembre llegaban varios rumores provenientes del canal de YouTube Sea of Storm, que afirma haber obtenido esta información de fuentes asiáticas ligadas a este estudio. Y bueno, entre la información que ha recogido, lo primero, se espera que este nuevo título empiece a recibir noticias después del lanzamiento del DLC Night Rain, por cierto nominado en los Game Awards. El proyecto además fue aprobado antes del periodo de marketing previo al lanzamiento de Sekiro, estaríamos hablando de muchísimo tiempo. También es el juego de From que ha pasado más tiempo dedicado únicamente a prototipos jugables y validación de mecánicas, esto del testing. No es un proyecto menor para complacer a Nintendo, sino que se trata de un desarrollo grande, experimental y con ambición propia. Se sabe que es un PvP-PvE, que ya se ha confirmado incluso en el propio tráiler, ¿no? Pero bueno, el estudio trabaja en formas de victorias distintas a un simple Battle Royale, lo que incluye un posible sistema de Nemesis. Muy curioso esto, por cierto. Contratos previos a las partidas que influyen en cómo interactúan los jugadores entre sí. Y todo esto nos lleva a pensar que From Software podría estar creando un nuevo estilo de multijugador distinto de un Battle Royale o del famoso Extraction Shooter que está tan de moda, y podría llegar a influir a muchos desarrolladores del mismo modo que Sekiro o Bloodborne lo hicieron en su momento. Sí, en cuanto a la descripción de lo que comentaba, sí es verdad que me recordaba un poco al estilo de los Extraction Shooters de la actualidad. Obviamente habrá que ver cómo de diferente puede llegar a ser Dustblood, pero bueno, me llama la atención lo que comentabas, el posible sistema de Nemesis. Yo no sé sinceramente cómo van a poder implementar eso, porque recordemos que el sistema de Nemesis es una patente de Warner Bros. Sí. Y es una pena, es algo que yo no estoy nada a favor, porque al final es un sistema tan bueno y que Warner Bros. Se ha negado a seguir haciendo videojuegos, así que es un sistema que hemos perdido. Me parece una pena, la verdad, eso. Pero bueno, veremos a ver cómo implementan ese sistema Nemesis, si pueden sortear esa patente. Y lo que está claro es que From Software ha sido innovador siempre, y no me extrañaría que marque un antes y un después con este juego, que recuerdo va a ser exclusivo Nintendo, a diferencia de los juegos que viene haciendo From Software, que eran exclusivos de Sony. Sí. Teníamos Bloodborne, claro. Bloodborne, Sekiro, estamos hablando de muchísimos juegos que salían para Sony, básicamente. Y la verdad que muy interesante esto que sale de Dustblood. Veremos a ver qué tal. Sí, último exclusivo, por cierto, Demon's Souls, así que ahí tienen el dato. Ahora, creador de Persona, habla de cambiar la estructura completa de los JRPG, lo conocíamos el 16 de noviembre. Katsura Hashino, que es el creador de la saga Persona, ha impartido una charla en el evento G-Star en Busan, que está localizado en Corea del Sur, donde junto con Shigenori Soejima habló sobre el arte y la narrativa de los videojuegos, y la cita que queremos destacar es la siguiente, en la que habló del concepto de JRPG 3.0, el proyecto en el que está centrado en la actualidad. Para él, el JRPG 1.0 representa el estilo clásico por excelencia, el 2.0 sería el estilo actual, el estilo moderno, donde la calidad y la fluidez de los jugadores han mejorado notablemente. Y de cara al futuro, su objetivo es crear la próxima generación de JRPG, transformando radicalmente la presentación y la estructura de los juegos. Tampoco da mucho más detalles, pero oye, interesante desde luego, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque bueno, es un JRPG, son clásicos de la industria. Sí. Hay miles de juegos, que incluso RPGs occidentales, que se han basado en las dinámicas de los JRPG. Y la verdad que, bueno, poco más que decir que lo que comentaba Katsuhira, que bueno, pues habrá que ver cómo quiere innovar en ese sentido con estos JRPG. Sí, habrá que verlo, porque sí, es lo que tú comentabas, al final los JRPG llevan un montón de tiempo en la industria, y un salto estructural estaría bien verlo. Otros rumores, pues el programa va de rumores. El remake de Black Flag, que hemos hablado rumores, pero estamos hablando del peor secreto de la industria, o sea, el secreto peor mantenido, por así decirlo, de esta industria, porque bueno, no se ha anunciado, pero todo el mundo sabe que va a salir ya a esta altura. Sí, o sea, hemos hablado mínimo
2 programas de esto, Sí. mínimo 2. Bueno, el 21 de noviembre conocíamos un informe del medio Insider Gaming en el que revelaban que este remake de Assassin's Creed 4 Black Flag se lanzará antes del 31 de marzo de 2026. Los recientes datos financieros de Ubisoft, que por cierto hablaremos de ello justo después, el editor reveló que aún tenía un proyecto sin anunciar para este año fiscal y bueno, Insider Gaming, y no solo Insider Gaming, como decía Manu, la mayoría ya pensamos que se podría tratar de este remake. Es lo lógico, ¿eh? Sí, ahora hablaremos más en profundidad sobre esos informes financieros, pero sí es verdad que llama mucho la atención en la presentación de esos informes como, bueno, pues te salen todos estos juegos que se han anunciado, como el remake del Prince of Persia, todos estos juegos que han ido saliendo durante este último año fiscal para Ubisoft. Y sobre todo llama la atención un último cuadrito que pone títulos sin anunciar. Y claro, la gente se ha vuelto loca con eso y pues yo creo que no es muy desacertado pensar que estamos hablando del remake del Black Flag. Ya iba a decir posible remake del Black Flag, pero es que yo creo que ya se puede quitar hasta el posible. Yo creo que estamos hablando de un remake que puede salir antes del 31 de marzo. Ojo, he visto incluso personas que han incluso acercado la fecha a un día, el 26 de marzo del 2026. 26 de marzo. ¿Por qué? Ojo. Ubisoft suele tener normalmente suele sacar sus juegos en un jueves. Es que claro, cae un jueves, sí. Y claro, si apuramos al máximo, estamos hablando de que el último jueves antes del 31, pues obviamente es el 26, pero es que incluso comentan que sería la mejor fecha en torno a la semana del 23, porque también salen otros muchos títulos con los que a lo mejor quiere competir Ubisoft. Estamos hablando del 007, entre otros juegos que también salen durante esa semana. Y justo ese jueves no hay ningún título. Ese jueves no sale ninguno de los títulos grandes que se esperan para el año que viene en ese mes. Y yo creo que, bueno, pues incluso la gente se ha aventurado a decir que puede salir el 26 de marzo de 2026, pues cuidado, apuntando a una fecha. Pues guarden este comentario que hago porque no lo atribuyo a mí, lo atribuyo a la gente que también lo ha estado comentando, pero me ha llamado mucho la atención eso, de que podría ser que salga para ese jueves este remake de Assassin's Creed, que ojo, yo no sé, ya me comentas tú lo que tú crees, pero yo no sé si se atreverán con un Shadow Drop, como hizo Bethesda con el remake de Oblivion. Pues cuidado, cuidado, Ubisoft. Escuchaba yo también hace unos días, leía más bien en X, alguien de que se quejaba de la poca campaña que le habían hecho a, creo sí, el tema del último juego de las arenas del tiempo y tal, como que habían hecho una campaña de marketing muy mala en general, entonces a lo mejor hacen un Shadow Drop y se dejan de historias. Lo bueno que tiene el Shadow Drop es que para Ubisoft, obviamente, no para nosotros, que nosotros tenemos que vivir de información. Sí. Lo bueno que tendría un Shadow Drop para Ubisoft es que tienes un juego que sale y no das la oportunidad a la gente a que puedan ver lo malo antes de que el juego salga. Ya. Quiero decir, no hay tiempo para que la gente pueda ver si ese juego, si este remake vale la pena o no. Claro, porque Shadow Drop tampoco, a la prensa tampoco se le da el juego antes, ¿no? Obviamente claro, no. Entonces obviamente ahí lo lanzas y ya está. Y está claro que la única, lo comentaban también algunos youtubers y demás, el único aspecto que yo veo que podría ser negativo el Shadow Drop para Ubisoft es el hecho de la gente que disfrutaron de este juego. Estamos hablando de un juego que tiene 11 años ya, que disfrutaron de este juego en su momento y que a lo mejor ahora están fuera de la dinámica del mundo del gaming y que un Shadow Drop a lo mejor no se van a enterar. Ya. Pero bueno, también es verdad que hay que recordar que con Oblivion se decía lo mismo y al final Oblivion pues... Sí, y que de Oblivion también salió adelante, también pasó el tema de que se sabía desde hace tiempazo. Entonces... Sí, bueno, pero yo creo que era un secreto incluso más mantenido, ¿no? Que este remake de Assassin's Creed Black Flag. El problema en esta industria es que como estamos nosotros los periodistas y trabajadores y demás, las filtraciones es inevitable que pasen y que te enteres al fin y al cabo, a no ser que te llames Rockstar, que aún así te comes filtraciones gordas. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sí del informe financiero de Ubisoft, que lo ha presentado el 21 de noviembre y bueno, analizar
repasar un poco estos datos. Reservas netas del semestre, estamos en 772,4 millones, lo que supone una subida del 20,3% interanual. En el segundo trimestre, 490,8 millones, por encima de sus expectativas, gracias a asociaciones fuertes y al rendimiento de su catálogo. Esto sí que me sorprendió. Assassin's Creed que continúa superando previsiones. Te ha sorprendido a ti y ha sorprendido a todo el mundo. Sí, ¿no? Las cosas es como inevitable. Y The Division 2 logra un semestre mejor que todo su año anterior. Un semestre comparado con un año entero. Es que a mí, otra cosa que me sorprende, la verdad. Pero bueno, tampoco creo yo que hubiera mucho que mejorar, ¿no? En el campo de The Division 2. Bueno, vamos a seguir, mano, porque son muchos datos. Transformación interna de Ubisoft está definido antes de acabar 2025 y se presentará en enero de 2026, esa transformación, en la que, bueno, ahora vienen los datos que asustan a cualquiera. Tienen un programa de reducción de costes. Si estuviera aquí Fer, el sonido de miedo, que me acordé antes. Objetivo de ahorrar 100 millones para 2026 y 2027. Recortes selectivos de plantillas. Es que hoy el sonido de miedo iba perfecto, porque todas las palabras dan miedo. Ahora se le llama recortes selectivos de plantilla. Ya no son estructuraciones, ¿no? Selectivo, que si te toca a ti ya ves lo que piensas de la selección. Sí. Control de contrataciones. La empresa mantiene sus objetivos del ejercicio, que van a ser ingresos similares al año anterior, cierre del periodo prácticamente equilibrado, flujo de caja negativo, pero deuda muy reducida tras el acuerdo con Tencent. Y ya voy a terminar para que uno también pueda opinar. Tencent, el impacto en bolsa, que también se ha presentado, ¿no? Tras volver a cotizar, las acciones de Ubisoft subieron más de un 11%, hasta un 12,5% según Europa Press. Tencent se convierte así en el principal accionista, teniendo un 25% del capital. Y bueno, se crea este estudio conjunto, Vantage, que ya sabemos las franquicias, ya las hemos comentado 1001 veces. Y este dinero de Tencent que se usará para saldar un crédito de 286 millones y reducir una deuda neta de 1.150 millones. O sea, yo con tanto número ya estoy desvariando. Pero es una locura esa deuda. Es que, sinceramente, yo creo que no está confirmado, pero yo creo que tiene que ver mucho que ver el acuerdo con Tencent para este retraso del informe financiero. En lo que nos compete a nosotros como jugadores, sobre todo, me sorprende mucho que Assassin's Creed supere previsiones. Cuando Assassin's Creed, las cosas como son, está de capa caída continuamente, pero parece que bueno, pues Shadows funcionó bien. Sí ha funcionado bien, la verdad, bueno, más de lo que yo creo que esperaba Ubisoft. Para mí insuficiente, las cosas como son, porque está todavía lejos de esas grandes entregas. Pero ha funcionado bien y yo creo que, sobre todo por el empuje que tiene la saga Assassin's Creed, si Assassin's Creed Shadows llega a salir como con un título llamado Japón Feudal, pues a lo mejor ese no hubiera triunfado tanto. Está claro que Assassin's Creed, pues, está carreando un poco, ¿no? Estas ventas. Sí, desde luego. Y no sé si tienes alguna opinión más al respecto de estos datos. Bueno, que son datos que son bastante positivos para lo que esperábamos, las cosas como son, y la verdad que me sorprende mucho. Y obviamente el programa de reducción de costes, que me preocupa bastante, pero bueno, Ubisoft, para contextualizar, ya ha despedido a 1.500 personas en un año. Sí. En lo que llevamos de año han despedido a 1.500 personas. Bueno, veremos a ver cómo va la cosa de aquí al 2026, pero de verdad que no vaticina un buen futuro para Ubisoft. Pero ojalá que sigan saliendo buenos estudios de esos ex desarrolladores de Ubisoft. No deseo obviamente que despidan, pero sí deseo que si les despiden, pues que tengan la oportunidad de poder trabajar de manera independiente y saquen títulos que estén nominados a Juego del Año como Sunfall Interactive. Sí, está clarísimo. Bueno, ahora triste noticia, la del fallecimiento de Udo Kier. El 24 de noviembre falleció este famoso actor alemán a los 81 años. Participó en más de 200 películas y fue un ícono indiscutible de la contracultura LGTBI en los años 70 y 80. Algunas películas: Suspiria, de Darío Argento, The Lords of Salem, de Rob Zombie, también en Cell Block y en Dragged Across Concrete. Así que muchas películas y muy importantes, pero es que también participó en la industria de los videojuegos con Call of Duty, esa entrega centrada en la Segunda Guerra Mundial, interpretando al villano el Dr. Peter Straub en el modo zombies de Sledgehammer Games, y también puso voz a personajes en otros juegos tan importantes como Fallout 4, Alone in the Dark y Command & Conquer, Red Alert 2 y Mortal Kombat 11.
Lo más importante quizás de todo esto y quizás lo más relevante también en la actualidad, que iba a participar en el juego de Kojima, estamos hablando de OD, y bueno, Kojima también, que en X ha comentado esta triste noticia, y lo voy a traducir rápidamente. Sigo sin poder creerme esto. Dice que Udo no solo fue un actor, sino que fue realmente un icono de este tiempo y que se ha perdido, por lo tanto, a un gran icono, que nunca va a haber otro como él. Dice Udo, descansa en paz, nunca te voy a olvidar. Sí, es una pena, la verdad, el fallecimiento de Udo Kier, un gran actor de la industria del cine. Estamos hablando de alguien que ha acumulado papeles en todo tipo de películas, y la verdad que llamaba mucho la atención, ¿no? Este papel en OD, porque pues se ve, no se entendió mucho qué papel podía tener dentro de la historia, pero bueno, ahí estaba, la verdad, y llamaba mucho la atención. Es una pena, la verdad. Veremos a ver qué tal, cómo suple ahora Kojima este fallecimiento, porque no sé, es que no sabemos exactamente qué rol cumplía, porque ni siquiera en el tráiler pudimos ver en su último tráiler, el de Audi Knox, no pudimos ver el papel que interpretaba. Pero la verdad que sí, se va a alguien que ha trabajado en el mundo de los videojuegos y a alguien que era un icono de la industria del cine. Sí, que descanse en paz. Última noticia de Notas del Parche. Tenemos prueba gratuita para quien la quiera probar de Battlefield 6 del 25 de noviembre, es decir, cuando estamos emitiendo esto hoy martes, hasta el 2 de diciembre, que va a incluir 3 mapas y 5 modos multijugador, con lo cual van a poder ver ese combate por clases, los despliegues, el uso de vehículos y la acción trepidante y constante de este Battlefield 6. Y además, importante también, todo el progreso conseguido se conservará si deciden comprarlo después del juego completo. Sí, muy interesante. Es una pena, sinceramente, el hecho de que no sea un free access total, por así decirlo, sino que es solo relacionado con el multijugador en particular, y esos 3 mapas y 5 modos que hay del multijugador. Obviamente no son todos los mapas ni todos los modos que tiene Battlefield 6, pero bueno, es una oportunidad para aquellos que quieran probar el Battlefield 6, que a lo mejor no probaron la beta o que la probaron y no se han decidido a comprarlo porque querían esperar a que saliera. Pues mira, si quieren aprovechar hasta el 2 de diciembre para probarlo, tienen esta oportunidad. Y ya ves que si el juego gusta, el juego pues les agrada, por así decirlo, pues que pueden comprarlo y pueden mantener el progreso que le hayan dedicado. Manu, ahora nos vamos a una sección de hace tiempo, casi olvidada en los anales de la historia de este programa, pero efectivamente nos vamos a la sección de las 8 caprichosas, nos vamos a Gaming con acento canario. Gaming con acento canario. Pues sí, ha vuelto esta sección, y Manu, me tienes que contar una historia de Proexa en Madrid. Sí, estamos acostumbrados ya a que esta sección esté relacionada con la zona especial canaria, con Proexa y demás, pero es que el videojuego canario ha vuelto a salir del archipiélago, las cosas como son, porque Proexa pues ha organizado, estamos hablando del pasado 19 de noviembre en Madrid, que fue un evento de networking para promocionar el potencial de Canarias y sus ventajas para el desarrollo de proyectos audiovisuales y del sector del videojuego. Estamos hablando de que, aparte del videojuego, pues también se habló mucho de Canarias como plató para cine y demás, pero lo que nos concierne a nosotros, que es videojuegos, estamos hablando de que fueron asociaciones regionales como puede ser Arcadevi y Arcadev, son organizaciones con las que ya hemos hablado, miembros con los que ya hemos hablado, y pues han buscado que las empresas canarias aumenten su red de contactos con compañías peninsulares en este caso, y que creen nuevas oportunidades de negocio y colaboración. Está claro que al final estos acuerdos
fueron los catalizadores para que empresas como The Game Kitchen, ahora no caigo también, Foxter Studios y demás. Sí, Drakkar también. Drakkar Studios, todas estas empresas que vienen de Península y que se han decidido instalar también aquí en Canarias, pues obviamente salen de estos acuerdos. Así que la verdad que es muy positivo recordar, además en un lugar como la Plaza de Callao, estamos hablando de un lugar totalmente céntrico de Madrid, muchísimas personas pasan por ahí a diario. Así que la verdad que, bueno, pues otra acción más de Proexca, cuyo presidente es Alfonso Cabello, así que vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello. Un sector estratégico, un sector que cada año va creciendo en número de empleos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el gaming, hemos pasado de 2 empresas en 6 años a tener 30 empresas ya en Canarias. Seguimos captando volumen de negocio, por lo tanto, un sector incipiente que es una realidad. Pues ya ves lo que comenta Alfonso Cabello, un sector que ya es una realidad, un sector que, lo que comentaba, ha pasado de tener solo 2 empresas a tener más de 30. Empresas como, por ejemplo, The Game Kitchen, que tu favorita, The Game Kitchen, por esos juegos de Blasphemous, que la verdad que ha gustado a muchos españoles, obviamente, por esos elementos del folclore nacional, pero que también hay que recordar empresas como las eminentemente canarias, como Brokenberg Games, que sacaron ese juego Luto, que para mí sigue siendo uno de los mejores juegos de terror psicológico del año, y que si hubiera una categoría en los Game Awards, yo hubiera apostado fuertemente a que hubieran estado nominados a Mejor Juego de Terror, porque la verdad que me parece una de las experiencias más innovadoras en cuanto a terror psicológico se refiere. Manu, me ha encantado esto que me has comentado, pero nos tenemos que poner serios porque vamos a poner notas y para ello nos vamos a la siguiente sección, nos vamos a No Todo Es GG. No todo es GG. Y comenzamos con el no se presentó para Microsoft, porque bueno, esto de la inteligencia artificial se nos está yendo un poco de las manos, incluso a las grandes compañías, porque Windows 11 puede introducir malware a partir de inteligencia artificial. Porque Microsoft ya está implementando esta herramienta para que realice tareas independientes. Pero también Microsoft explica que estas herramientas tendrán sus propias cuentas en los PC con Windows 11, lo que les da acceso limitado al directorio del perfil de usuario, y si es necesario también se les otorgará acceso de lectura y escritura a ciertas carpetas como documentos, descargas y escritorio. Y si bien Microsoft afirma que todas las decisiones de la inteligencia artificial primero tienen que estar aprobadas por el usuario y que todas las acciones se van a registrar y se van a reportar, el gigante tecnológico de Redmond también reconoce que activar estos agentes pues, puede ser contraproducente. Cito, y ya ustedes que se hagan una idea. Afirma que sus agentes de inteligencia artificial introducen nuevos riesgos de seguridad, como por ejemplo poder enviar tus datos sin que te des cuenta, ser engañado mediante comandos en línea o incluso instalar software malicioso. Además, las aplicaciones de inteligencia artificial basadas en agentes introducen nuevos riesgos de seguridad como la inyección cruzada de instrucciones, donde el contenido malicioso incrustado en elementos de la interfaz de usuario o documentos puede llegar a invalidar las instrucciones del agente, lo que conlleva acciones no deseadas como la filtración de datos o la instalación de malware. Manu, escalofriante esto. Esto es un desastre y esto es una polémica que yo creo que Microsoft no se debería dejar escapar. Vamos a ver, esto me parece muy preocupante, que estamos hablando de que un sistema operativo en el que te meten la inteligencia artificial porque sí, básicamente, en plan sin calzador, tengas que aguantar esta inteligencia artificial en Windows 11, un sistema operativo que tiene muchos problemas, porque es un sistema operativo que además consume muchísima memoria en su estado básico, es decir, estamos hablando de que venimos de sistemas operativos como por ejemplo Windows 8, Windows 10, que eran mucho más conservadores en cuanto al uso de la memoria se refiere, y luego tienes a sistemas operativos que en total reposo, es decir, estando en el escritorio sin ninguna aplicación abierta, te consume bastante memoria. Pues aparte de eso, tenemos que aguantar que los agentes de inteligencia artificial de Windows 11 pueden llegar a introducir un malware en tu equipo y filtrar tus datos personales. Esto a mí me parece, es lo que tú comentas, espeluznante, la verdad.
Sí, sí, sobre todo porque es una brecha de seguridad más que evidente y hay que tener mucho cuidado, así que ya lo saben. Siguiente suspenso y vamos a hablar de Roblox, que ya desde hace varios programas hemos avisado de el riesgo de acoso sexual y las amenazas de múltiples depredadores sexuales que hay en la plataforma. El 25 de noviembre conocíamos la entrevista que le hizo el medio de New York Times al CEO de Roblox, estamos hablando de David Baszucki, donde señaló la posibilidad de implementar apuestas en Roblox y opinó sobre el sistema de la IA que ha introducido para verificar la edad de los usuarios y así, entre comillas, intentar arreglar este tema del que hemos hablado varias veces. Este nuevo sistema de verificación busca emparejar a los usuarios en chats con personas de edad similar. Este uso de tecnologías de reconocimiento facial permitirá crear una comunidad más fiable sin necesidad de documentos de identidad. Esto es lo que comenta el CEO, ¿vale? Aunque algunos expertos plantean dudas sobre la privacidad y la gestión de datos biométricos. Sobre las apuestas, Baszucki comentó que su idea se centra en replicar las mecánicas del juego de azar sin implicar dinero real. Parece que el tema de las loot boxes no las tiene muy controladas. Como herramienta para enseñar probabilidad y gestión de riesgos dentro de entornos controlados. Esto es que no tiene ningún sentido, de verdad. Como, bueno, te voy a poner una pistola para enseñarte el impacto de bala en el entorno humano. No sé, sí, no tiene mucho sentido. Casey Newton, que es el periodista de New York Times, le preguntó directamente a Baszucki qué opinaba sobre el problema de los depredadores en la plataforma. El CEO respondió: no lo vemos necesariamente solo como un problema, sino también como una oportunidad. Intentó matizar esta idea explicando que Roblox busca construir espacios seguros para que los jóvenes construyan, se comuniquen y pasen tiempo juntos. Al mencionarse las numerosas demandas que acusan a Roblox de facilitar la búsqueda de menores por parte de agresores, Baszucki se limitó a un tajante "no quiero comentar sobre eso". Y además rechazó repetidamente la afirmación de que Roblox es donde los depredadores encuentran niños. Y así vuelve a negar que exista esta grave problemática dentro de la plataforma. ¿Por dónde empezamos, Saúl, con esto? Yo, la verdad que prefiero que hables tú, porque Es que me parecen comentarios. Es que empezamos ya fuerte, ¿no? Con y de hecho, perdón, porque no lo he comentado, pero que los periodistas estaban tan sorprendidos y se lo volvieron a repetir varias veces como para decir, mira, intenta justificarte, a ver, te damos la posibilidad de que a lo mejor te has expresado mal, pero él incluso se llegó a enfadar porque le dijeran repetidamente este tema. O sea, que imagínate. El tipejo, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, el gran problema que tiene tu plataforma es el hecho de que está lleno de, bueno, no lleno, pero que es una oportunidad perfecta para la pedrastia. Y hay muchas personas que se pasan por niños para poder aprovecharse de menores de edad. Y es un problema que tienes en tu plataforma. Y es un problema que tienes que solventar como dirigente de esta plataforma. Y que digas que no queremos comentar sobre esto, me parece vil, me parece mezquino y me parece de una falta total de empatía con tus usuarios, la verdad. Y estamos hablando de eso por un lado, pero es que también el hecho de las apuestas es que, bueno, es que esta noticia es que, me parece posiblemente de los peores suspensos que hemos tenido en Noto de GG, porque encima cree que el introducir las apuestas, es verdad que sin dinero real, sí, pero faltaría menos. Es que estamos hablando que sin implicar dinero real, pero que integra estas apuestas para replicar las mecánicas del juego del azar como herramienta para enseñar probabilidad y gestión de riesgo. Es que se está riendo de la gente, pero en su cara, Es un vacile constante lo de este hombre. Muy fuerte. O sea, tú me estás diciendo que entonces lo que nos enseñaron en clase de matemáticas cuando éramos pequeños para entender la probabilidad, no deberíamos haberlo hecho así, sino que deberíamos haberlo hecho con casas de apuestas, ¿no? Sí, en un casino. Esto me parece... Sí, ¿no? Ahora las prácticas para las matemáticas son en casinos, ¿no? Esto me parece de una falta de decencia total de este hombre, que es que, ¿yo qué quieres que te diga? Cada noticia que sale de Roblox es peor. Y es una pena, porque al final todos estos niños siguen utilizando esa plataforma porque son ajenos a todas estas noticias que comentamos, claro, y que al final solo ven lo que tienen delante de ellos, que son juegos y demás que les gusta y lo disfrutan. Pero es que para los padres que nos escuchen, de verdad, tengan mucho cuidado. No les estoy hablando de que les prohíban jugar a los niños, porque al final, oye, yo también he sido niño y no había cosa que me reventara más de que me prohibieran jugar a algo.
pero mucho cuidado, mucho ojo con esta plataforma, porque la verdad que es que es una detrás de otra. Ya tienes ya las es una detrás declaraciones. de otra, O sea, y además tienes a un dirigente de esta compañía, de esta plataforma, que no se quiere hacer cargo de uno de los grandes problemas de esta plataforma, es una vergüenza. que es la pedrastia. Es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. Una vergüenza. Y es que tienes las pruebas. No te sirve de nada negar los hechos, porque tienes las pruebas. Es que desde el reportaje de Bloomberg, a partir de ahí tienes todas las pruebas de que estos casos existen y ya no es solo que no hagas nada para evitarlo, sino que las pocas medidas que implementan no van a funcionar o van a crear más problemas, como es ese sistema de escaneo facial. Así que nada. Claro, es que, y otra cosa que comentamos, obviamente lo que comentan los expertos es que cómo va a proteger Roblox esos datos biométricos, esos datos privados. Claro. Yo sinceramente no confiaría mis datos a esta plataforma. Claro que no. Con un SEO que te quiere meter apuestas y les da igual los depredadores sexuales que haya. A mí me daría miedo, la verdad, que mis datos biométricos los tuviera esta compañía, Roblox. Sí. Porque además estamos hablando de que es un foco para hackers, un foco para pedrastas. Bueno, y además todo lo que conlleva de que no creo que sea una manera de ¿cómo decirlo? Verificar la edad de manera muy fiable, la verdad, porque al final la inteligencia artificial es lo que es. Y tú, bueno, no voy a ponerme a dar ideas, pero vamos, que no es algo muy fiable que digamos, la verdad. Desde luego. Y obviamente pues Roblox es que es una detrás de otra. Es una detrás de otra, la verdad. Sí, por lo menos espero que los padres... Yo sí que me he encontrado padres en mi día a día, porque sí que es verdad que me llevo con personas que tienen hijos y tal, y sí que me han comentado que saben lo de Roblox y que tienen mucho cuidado, así que mira, por lo menos algo que se sabe. Sí, es algo que yo también con la gente con la que he hablado, que tienen hijos y demás, me comentan eso. Conocen Roblox, obviamente, porque al final, para aquellos que nos escuchan el programa, a lo mejor si tienen ya una edad avanzada, a lo mejor este juego les suena por sus hijos. Y obviamente pues es algo que hay que tener cuidado, porque es que el intento del abuso de menores dentro de Roblox, a ver, parece que no, pero es que es más común de lo que parece. Hay muchísimos casos. Estamos hablando de un caso de un youtuber que le pasó lo mismo en Roblox, que intentó denunciar a la plataforma y fue silenciado por la plataforma para que no pudiera hablar sobre ello. La plataforma intentó por activa y por pasiva tirarle el vídeo para que no pudiera hablar sobre su experiencia y sobre la situación de Roblox. Que de hecho creo que en ese vídeo se hacía pasar por una especie de pedrasta, bueno, sin serlo obviamente, pero para demostrar lo fácil que era en la plataforma conseguir pues conseguir lo que quiere un pedrasta al final, que es el contacto con un menor y demás. El caso. Hay que tener mucho cuidado con Roblox, y la verdad que poca autocrítica por parte del SEO, y bueno, pues demuestra un poco la verdad quién dirige esa plataforma. Sí, y vamos a seguir con otra mala noticia y vamos a seguir hablando de niños, porque tenemos un estudio de la ESA, que es la organización que representa la industria del videojuego en Estados Unidos y que agrupa, por supuesto, a las principales compañías de este sector. Esta encuesta / estudio que se realizó entre el 26 y el 30 de septiembre confirma que las tarjetas regalo de las plataformas y de juegos online y el dinero tradicional continúan siendo el regalo más deseado por los niños. Estamos hablando de un 69%, seguido de ropa y accesorios, que estamos en un 63%. Pero la noticia está precisamente en cómo se ha redefinido el consumo infantil dentro del sector de los videojuegos, porque solo un 37% pide un juego en físico, mientras que un 39% quiere una consola nueva y un 32% desea una suscripción, mientras que las divisas virtuales se han convertido en el producto estrella, porque un 43% de los niños prefiere recibir monedas virtuales para gastar dentro de videojuegos como Fortnite y lo que estamos hablando de Roblox, por encima, por lo tanto, de videojuegos físicos y nuevas consolas, mano. Sí, a ver, pero es un fiel reflejo de cómo está la industria hoy en día, plagada de micropagos. Y al final pues estás acostumbrando a estos niños que juegan a Fortnite y que juegan a estos juegos a esos micropagos. Y al final, bueno, que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Al final, si estos niños lo que prefieren es eso, pues oye. Pero yo creo que es una principal crítica que se puede tener con la industria. Y es que cuando a lo mejor tú y yo éramos pequeños,
Queríamos un juego para la PlayStation 2 o para la PlayStation 3, depende de la época. Y al final ahora estos niños lo que tienen es un juego free to play. Un juego free to play tanto en consola, PC o incluso en móvil, que ojo con el mercado móvil, el mercado móvil, que es una locura, parece que no lo cubrimos aquí, porque bueno, sinceramente no vamos a hablar mucho de ello, pero yo tengo mis discrepancias con el mercado móvil, porque es un mercado que está plagado de micropagos, que está lleno de juegos free to play, pero un mercado que está marcado por los micropagos, y a mí sinceramente, ¿qué crees que te diga? Y al final, bueno, pues todos estos niños pues juegan en los móviles de los padres, o juegan en su consola, o juegan en PC o donde sea, y al final tiran de estos juegos free to play y prefieren que les regalen 2000 B-Points, o ya ni me acuerdo cómo se llamaba la moneda de Fortnite, la verdad, y comprarse el pase de batalla o comprarse las skins de la temporada. Sí, yo voy a decir una cosa, el día, si todo sale bien, el día que yo tenga un hijo o una hija, lo voy a encerrar y no le voy a dejar que pruebe ningún juego online hasta los 20. Va a jugar solo juegos en físico con disco, si es en PC pues no, pero va a jugar la selección de videojuegos que yo quiera y no va a haber ningún juego como servicio. Un poquito autoritario por tu parte. No. Yo cultura a full. Mira, pero sí es verdad. Te iba a decir que es muy sencillo hacerlo con tan solo no pagar el online en las consolas, pero ahora que Xbox también plantea dejar de cobrar por el online, se puede llegar a complicar. La verdad que se puede complicar eso, la verdad. También habría que ver cómo evoluciona la industria, porque al ritmo al que vamos yo creo que todos los juegos van a acabar como juegos como servicio. Esperemos que no, Bueno, siempre hay rayitos de luz, que por cierto hablaremos de eso en el sobresaliente. De momento estamos en el notable porque un exhaustivo análisis financiero de la firma Alinea Analytics, muy importante, señala a Valve como una de las empresas más eficientes del mundo. Dedi, que es miembro de la consultora de análisis de mercado, asegura el 24 de noviembre que Valve, y cito, los creadores de Steam, Half-Life y Counter-Strike obtuvieron unos ingresos de $17.000 millones este año con unos 336 empleados. Esos son 50 millones de dólares por empleado, la cifra más alta para cualquier empresa, no del sector de las criptomonedas en el mundo. El salario medio es de aproximadamente 1,3 millones de dólares por persona. Es una de las empresas más eficientes de todos los tiempos, y tenemos información también del manual para nuevos empleados de Valve, en el que, y cito, comentaban: nuestra rentabilidad por empleado es superior a la de Google, Amazon o Microsoft, y creemos firmemente que lo correcto en ese caso es devolver la máxima cantidad de dinero al bolsillo de cada empleado. Y The Verge también tuvo acceso a unos datos en los que descubrió que Valve gastó unos 450 millones de dólares en salarios para sus trabajadores, esto creo que es de 2021, lo cual estima un sueldo bestial de más de 1,3 millones para cada uno de ellos. Esto me parece una salvajada, la verdad. 336 empleados, ¿eh? Es mucho menos de lo que yo pensé que tendría Valve, la verdad. Sí. Porque, o sea, sí es verdad que Valve ha dejado un poco de lado el aspecto de sacar juegos, del desarrollo de videojuegos, es verdad. Pero al final tiene 336 personas para manejar todo el apartado de hardware que les espera. Tienes 336 personas para manejar todo lo que es la tienda y para manejar algunos de los juegos que todavía siguen saliendo, que no son muchos, obviamente, no es como la época dorada de Valve, que tenías el Dota, tenías Counter-Strike, tenías Half-Life, tenías Portal, tenías Team Fortress. Son muchísimos juegos que sacó Valve en esa época, que yo creo que también hicieron que Steam se convirtiera en lo que es hoy en día, que es casi la tienda. Incluso he oído comentarios de que Steam tiene prácticas de monopolio. Bueno, se puede debatir sobre ello. Veo en algunos aspectos que puede llegar a ser un monopolio, pero luego también tienes el tema de las keys por internet, que a lo mejor limita un poco más ese monopolio. Sí, es verdad que, bueno, Steam tiene mucho monopolio en lo que a biblioteca de juegos se refiere. Está Epic Games, está Uplay y demás, pero obviamente el nicho de mercado, yo creo que Steam puede llegar a tener más del 90% de ese nicho en PC. La verdad que Valve, las cosas como son, una empresa que se gestionó bien. Gabe Newell desde sus inicios se demostró que era una persona fiel a los consumidores, era una persona que trabajaba para darle la mejor calidad a los consumidores. Y sinceramente me alegro muchísimo por Valve,
porque es de las pocas grandes empresas de la industria del videojuego que no se han convertido en ratas corporativistas, como el caso de Microsoft, como el caso de Xbox, como el caso de Ubisoft y demás. Estamos hablando de gente, que Gabe Newell en este caso, que creó Valve con la ilusión de crear estos juegos y que por esos grandes juegos está donde está y sigue con las mismas prácticas, las prácticas del consumidor, las prácticas siempre, bueno, los memes de las grandes ofertas de Steam son de las ofertas, de las rebajas de verano, de invierno, incluso las de otoño y primavera, que también las hace. Tienes rebajas todo el año casi. Y la verdad que estamos hablando de... Es que es normal que al final todos estos consumidores acabarán en Steam, yo incluido. Yo llevo más de 10 años utilizando la biblioteca de Steam porque me parece la mejor para PC. Me gusta más que la de Epic Games, me parece mejor que cualquier otra biblioteca. GOG, ahora que está también con los juegos de CD Projekt Red. Pero a mí, sinceramente, Steam siempre ha tenido como esa cosita dentro de mí. No sé si por la comunidad de jugadores que tiene, porque también tiene una gran comunidad. El tema del workshop, que la gente se reúne mucho para crear creaciones gratuitas, Bethesda, ojo. También el tema de la comunidad, los memes y demás, que sube la gente dentro de Steam. Y la gente que se curra incluso sus perfiles. Es una comunidad muy bonita que ha surgido en Steam, que ya tiene muchísimos años y que sigue todavía mejorándose, y que lo he comentado con la Steam Machine y demás, todo lo que le pueda salir bien a Valve mientras sigan en esta senda, yo creo que es positivo para la industria. Desde luego, y nos vamos a ir a la mejor noticia de esta sección, nos vamos a ir a Hytale, que ha resucitado, Saúl. Hytale ha resucitado. Ha resucitado y ha sido un milagro total. No hemos podido comentar esta noticia porque, bueno, fue antes del último programa, pero poco después. Y claro, no la tengo apuntada aquí, pero más o menos me la sé. Hytale era empezó como un servidor, ¿no? Hypixel, como un servidor de Minecraft gratuito creado por la comunidad. Ese servidor se llenó de jugadores, pero una cantidad bestial. Se hizo tan famoso y tan grande que decidieron desarrollar un juego en solitario, fuera de lo que es Minecraft. ¿Qué pasa? Riot Games, compañía que tiene LOL... Se tuvo que meter en medio. Claro, que tiene LOL, Valorant, etcétera. Compró Hypixel y estuvo intentando desarrollarlo durante casi más de 10 años. Al final canceló el proyecto y su co-creador, que estamos hablando de Simon Collins Laflame, recuperó Hypixel después de negociar con Riot y lo va a lanzar con una inversión muy potente de dinero. Hay que sí. Claro, porque él se fue de Riot, tenía un montón de pasta por venderle el juego a Riot y se podría haber desentendido del tema, pero decidió negociar con Riot para recuperar esta franquicia, esta IP, por así decirlo, invirtiendo, como dice Man, una cantidad dolorosa de dinero para lanzarlo con un equipo nuevo, y ha anunciado que va a estar a $20. Tan agresivamente bajo como sea posible, ¿eh? Sí, a ver, es una guerra que tiene jurada, por así decirlo, contra Minecraft. Sí. Obviamente no es una guerra que tiene jurada, pero se habló incluso en su momento, cuando se conoció Hytale, que iba a ser ese juego que iba a luchar contra Minecraft, que iba a luchar contra lo que es ese juego, y la verdad que tiene posibilidades, por así decirlo. Sí, va a tener 3 ediciones, por cierto, que este juego va a salir en Early Access, ahora comento una declaración del creador, pero bueno, 3 ediciones, donde la más barata cuesta 20 euros, que de verdad que es una locura, lo barato que está. Después hay 2 opciones que tienen contenido extra como capas, sombreros y demás. Una costará $34,99 y la otra $69,99. Y ahora sí, la declaración de Simon dice que el juego está inacabado y funciona sobre una versión que tiene más de 4 años de antigüedad. Cobrar más no me parecía correcto, no creo que el juego sea bueno todavía. El equipo y yo empujaremos a tope para hacerlo bueno y después para hacerlo genial. La visión está clara y el progreso es rápido. Quiero que se suban al barco tantos jugadores como sea posible. Es un momento difícil para muchos de vosotros y quiero que tengáis una oportunidad de ser parte de lo que viene. Pues mira, ahí lo tienes, ¿eh? Sí, la verdad. Además, Hytale tiene aquello, por lo que ha comentado Simon,
que le falta a Minecraft, que bueno, Minecraft es un sandbox, el sandbox por excelencia, por así decirlo, pero le faltan algunos aspectos narrativos que parece que Hytale planea tener. Sí. Parece que planea tener esos aspectos narrativos para tener algo de historia, por así decirlo, dentro de este juego, además de la importancia que tiene la comunidad de mods, la comunidad de los modders, para hacer que estos juegos puedan funcionar durante tantos y tantos años con actualizaciones y demás. Bueno, mira el caso de No Man's Sky, estamos hablando de un juego que, si no me equivoco, ya tiene 9 años, casi 10 años, si no me equivoco, y ese juego sigue actualizándose a día de hoy y sigue siendo uno de los referentes. Yo creo que se llevará el premio a juego mejor mantenido en los Game Awards, porque año tras año se lo lleva, la verdad, uno de los juegos que más triunfan en ese sentido. Así que sinceramente yo creo que Hytale, con una buena gestión y con un buen unas buenas ideas detrás y unas buenas intenciones, yo creo que puede llegar a ser un buen competidor para Minecraft. Veremos si lo puede lograr destronar, que me parece muy complicado, la verdad, y más sabiendo que Minecraft es el juego más vendido de la historia. Es el juego más vendido de la historia y probablemente el más jugado de la historia. Lo va a tener complicado, pero oye, desde luego que hay que felicitarle por haberse embarcado en este proyecto, por lanzarlo en acceso anticipado, por estar tan apegado a la comunidad y por saber lo importante que es la comunidad de jugadores para sacar un juego. Manu, también va a ser importante, que ya me has dicho por activa y por pasiva hoy que la sección del DLC va cargadísima, así que sin más dilación nos vamos al DLC. El DLC. Y Manu, lanzamientos que tenemos para las próximas 2 semanas, si mal no me equivoco. Y yo creo que el top 3 va a estar complicado hoy, ¿no? Va a estar complicado, sí, va a estar complicado porque hay muchos títulos, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Títulos de una semana que está cargada, ¿no? Lo siguiente. Empezamos por el Marvel Cosmic Invasion. Sale para PC, PlayStation 5, Switch 2 y Xbox Series X y S el 1 de diciembre. Es un videojuego de acción beat'em up que trae la emoción y el ritmo de los títulos de recreativas de antaño, ahora modernizado con mecánicas dinámicas de lucha en equipo y un estilo artístico pixelado que reproduce con fidelidad los diseños clásicos de los personajes de la saga. La verdad, muy interesante. 2 de diciembre tenemos Kingdom of Night para PC. Es un videojuego de acción y rol con estética retro que nos propone hacer frente a un culto satánico en un pequeño pueblo de Arizona en la década de los 80. Los autores de esta aventura RPG describen su videojuego como un cruce entre Diablo y Earthbound, dándonos opción de controlar a un héroe que puede especializarse en 9 clases de personajes distintas. Tenemos para el 2 de diciembre también Sleep Awake. Sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es un videojuego de terror psicológico en primera persona ambientada en la última ciudad conocida de un futuro lejano donde las personas corren el riesgo de perder sus almas si se quedan dormidas. En este contexto somos Katia, quien debe enfrentarse a cultos de la muerte, fuerzas sobrenaturales y el riesgo constante de quedarse dormida para salvarse a sí misma. El 3 de diciembre tenemos Guild Wars Reforged. Para PC es una reedición mejorada del aclamado MMORPG desarrollado por ArenaNet y publicado por NC Soft, que nos invita a sumergirnos una vez más en la vasta y épica historia de Tyria, esta vez en una versión con novedades en el sistema, rendimiento y accesibilidad, incluyendo una interfaz optimizada, compatibilidad con mandos X Input y nuevas mejoras de renderizado como oclusión ambiental y bloom en HD. Vamos, un remaster de manual. Y tenemos Blood Refresh Supply, sale para todas las plataformas, incluso las tostadoras, el 4 de diciembre. Shooter en primera persona, la vieja escuela que bajo una temática de terror Lovecraftiano nos invita a meternos en la piel de Caleb, un pistolero no muerto en busca de venganza contra el dios oscuro Chernobog. Y para el 4 de diciembre también sale Metroid Prime 4 Beyond para Switch y Switch 2.2. Es un videojuego de acción shooter y ciencia ficción donde una vez más nos ponemos en la piel de Samus Aran, transportada de forma inesperada al planeta Buros. Durante su exploración del planeta en busca de respuestas, Samus recibe las habilidades psíquicas, unos misteriosos poderes ancestrales que le permiten controlar la trayectoria de sus disparos, manipular mecanismos y abrir puertas. Saga mítica que vuelve, la verdad. Uno de mis favoritos para esta semana, Octopath Traveler 0. Sale para todas las plataformas.
Sale el 4 de diciembre y es un videojuego de rol japonés que trae de vuelta la ya establecida saga de fantasía de Square Enix, apostando por una precuela donde los jugadores debemos emprender un viaje desde cero en pos de la renovación y la venganza en el mundo de Orsterra, algunos años antes de los eventos del primer juego, teniendo que desenvolvernos en veloces combates por turnos para pararles los pies a poderosos villanos. Me encanta el arte de este juego, tengo que recordarlo. Y para terminar rápidamente tenemos Routine, sale el 4 de diciembre, una aventura de acción y supervivencia en primera persona localizada en una base lunar abandonada. Como jugador en Routine no dispondrás de ayudas visuales y tendrás que aguantar el mayor tiempo con vida en una historia no lineal con múltiples finales donde debemos averiguar qué pasó realmente con los inquilinos del mencionado centro de investigación. Saúl, una semana llena de títulos de terror, la verdad. Sí, el Sleep Away, que lo estaba mirando por el portátil, muy buena pinta. Muy buena pinta, sí, la verdad que sí. Si te comento mi top 3, claro, me quedo obviamente con el Octopath Traveler 0. Me encanta esos juegos, me encanta el arte de esos juegos. Me quedo con el Sleep Awake, que es un título muy interesante. Y me voy a quedar también con Routine, la verdad, muy interesante también. Sí, a mí también me pareció muy interesante ese Kingdom Knights en pixel art que combina el tema de las clases del Earthbound, esa saga de Nintendo casi olvidada, así que mira, muy bien. Bueno, pero es que incluso el Blood Refresh Supply es que también tiene una pinta, es que te lo digo, esta semana ha sido muy buena, la verdad. Me han gustado mucho los lanzamientos que vienen para esta semana que viene, así que mucho ojo, la verdad, mucho ojo con los lanzamientos. Manu, pues hasta aquí terminamos el programa número 22 de Respawn en Canarias. Espero que les haya gustado. Ya saben, escúchennos y nos pueden leer en redes sociales como TikTok, Instagram, X y sobre todo en YouTube, donde podrán encontrar los programas completos y los clips cada semana. Por el momento, nosotros seguiremos respawneando aquí en Canarias y sobre todo en la Radio Canaria, como siempre. Muchas gracias.